Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a todos. Es un placer para nosotros recibir a Josefina y recibirlos a ustedes también. Presento a Josefina. Supongo que todos la conocen porque, como dijo hace un ratito, viene todos los años para contarnos novedades. Bueno, Josefina Saiz Finzi es psicoanalista, miembro titular didacta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, es docente de Instituto de APA y del Centro José Blecher también de APA. Es miembro de ALOB, que es la Asociación Latinoamericana de Observación de Bebés, método VIC. Es miembro de IAN, Argentina, que es la red de apego clínica vincular de padres, bebés, niños, adolescentes, adultos. Y es doctoranda por USAL APA. Bien, bueno, hoy nos va a hablar de las relaciones de la madre con su bebé en el útero. Y el título que nos sugirió Josefina para esta charla es ¿qué se descubre observando el escenario original del psiquismo? Del yo corporal al yo psíquico, que es el tema de la clínica psicoanalítica actual. Bien, Josefina, te escuchamos. Bueno, gracias por la presentación, gracias por la invitación especialmente. Me considero una gran amiga de la casa. APA Quilmes es esta gran institución que sigue estando viva y además activa en sus intereses, así que por eso una vez al año nos reunimos para conversar. Bueno, el tema ya lo saben entonces, porque el título evoca algo que hay que observar. ¿Y qué y dentro de qué? De un escenario. Y esto también me lleva a pensar en que todos nosotros hoy somos como una platea expectante, ¿no? De algo que tiene mucho sentido de despertar nuestros, estimulando nuestros propios sentidos, visuales, auditivos, táctiles, al estilo de lo que ese feto que vamos a ir transcurriendo un poquito ahora en observación ya indica y muestra sobre todo y nos sorprende permanentemente. Entonces, bueno, como esto es bueno, no porque sea bueno, es necesario para una clínica actual, ¿no? Por eso yo puse notas para una clínica actual, porque nuestros casos realmente tienen para atender, trabajar, consultas, que ser activos no en esperar tanto, sino en saber decir, ¿no? Al mismo tiempo que tener coherencia en las intervenciones. Pero esto nos lo da como ritmo y tiempo la comprensión de lo que desde el feto comienza a ser una vida eh, absolutamente descripta como la anticipación la anticipación necesaria de lo que se va a desarrollar una vez que nace el bebé. Entonces, voy a leer un poquito esto para tener más orden, si no me voy un poco por las ramas. Así tenemos tiempo después de ver 3 casos clínicos de mi experiencia en donde yo he podido trabajar tomando algunos elementos de estos que decimos. Entonces, eh, que, por más que nosotros hoy, en los términos que yo pueda ir describiendo, acercando las ideas, sabemos, porque no es desconocido esto totalmente. Sin embargo, yo creo que antes de comenzar es bueno saber que lo que vamos a hacer es trabajar desde una reflexión grupal. No estoy dando una conferencia aislada, sino que estoy estimulando que todos trabajemos juntos y que esta mañana o estas horas que estemos sean lo más nuevas en algún punto de algo que nos dejará, bueno, con la sensación de que estamos siendo parte de la observación también, ¿no? Activándonos a nosotros. Bueno, como personajes en escena, digamos, si esto fuese una ópera al estilo de lo que uno dice cuando va a ver un espectáculo artístico,
¿Qué es lo que ve? Un espectáculo inmersivo. Me gustó pensar en eso porque así planteo esta conferencia, charla, conversatorio, que sea inmersiva. Ustedes vieron que ahora viene una organización determinada, vamos a ver un pintor que llega y de pronto nos metemos en un mundo porque nos hacen sentir corporalmente y psíquicamente, nos hacen sentir efectos, porque las pantallas son grandes, la música, el color, las formas, o sea, ¿qué estimulan? Estimulan lo mismo que decimos nosotros que podemos ir armando dentro de nosotros una situación de inmersión, ¿no? De ir al fondo, como metáfora el nadador se tira y va al fondo. Esta idea de inmersión es necesaria, si no esto se convierte en una charla superficial. Mi intención es llegar un poco más, porque el mérito del bebé exige esa situación, no transcripción, sino transformación nuestra en algún estado sensible que nos permita justamente reflexionar desde esos lugares. Por eso como personajes podemos decir que entra desde ya la madre, el embarazo, el embrión, feto, el bebé, los padres, y acá aparecen nuestros padres Freud, Bion, Esther Vick, Winnicott, Bowlby, todos nuestros referentes en ese sentido como ejes, ¿no? En los cuales vamos yendo y viniendo, como hace el feto cuando se encuentra, ahora vamos a ver, con un estímulo, que no está nunca quieto. Por eso las mamás dicen, ¿cómo se mueve? Patea, ¿qué será? ¿Qué va a pasar? Pero nosotros desde adentro, como si estuviéramos con él, estamos sintiendo que esa es la vida, el movimiento. No existiría sino, por eso también trágicamente los fetos mueren, y la angustia mayor es cuando no hay movimiento, y eso lo sabemos por nuestras consultas, ¿no? Entonces, este, este renovado interés en el estudio y los métodos de investigación de este tipo de conocimiento muy refinado, como es la observación directa del origen de la vida psíquica del bebé en familia, dentro de su grupo original ampliado, texto con texto, social, económico. Bueno, la formación que tiene desde ya en lo morfológico, pero también en lo prenatal que va constituyéndose, los lazos, las envolturas, todo eso ya está ocurriendo, ¿no? Y también la vulnerabilidad ante cambios externos que están ocurriendo y que él es receptivo. ¿Como cuáles? Bueno, la vida personal de cada padre en cuanto a sus desvíos, que también pueden estar justificándose conductas que no quieren, pero ocurren, y el bebé las recepciona, separaciones, muertes, violencias, duelos, bueno, efectos desestructurantes para un desarrollo de una inicial organización psíquica. ¿Cómo se originan las raíces de su yo corporal? Este es el tema, porque además ya le damos una categoría, ¿no? Es un yo y es corporal que comienza. No estamos todavía diciendo que ya se siente, pero está en ese proceso. Y el vínculo, inevitablemente, porque desde ahí venimos, con el otro, cuidador, mamá, papá, quien ocupe lugares. Entonces, a través de las envolturas, palabra muy señalada, que es una envoltura, ya vamos a seguir el hilo, y todas las sensaciones que permiten, las percepciones que se comienzan a desarrollar, las emociones, y finalmente, una vez que ya esto puede decir los prepensamientos, podríamos empezar a gestionar esta posición que cuando nace ya ahí activamente se desarrolla. Pero bueno, estamos en un ámbito y escenario presencial del feto embrión feto. Eh, las ansiedades primordiales también se pueden pensar, esto ya más cuando nace, los estados arcaicos, también sin pensamiento reflexivo, cuerpos que registran una memoria corporal original ya una vez que el bebé ha nacido. Bueno, podemos expresar y pensar entonces
en registros de un yo corporal que tiene zonas encapsuladas, originales, que podemos ya ligarlos después a ciertas patologías, barreras autistas, etc. Pero como volvemos a estas consultas también interesantes por la precocidad que tienen, los padres consultan ya en el embarazo. Esto es lo mejor que nos puede pasar como analistas, ¿no? Estar con un oído muy atento. Entonces, estas consultas por alteraciones que se pueden dar tanto desde el embarazo como en el crecimiento posterior, el desarrollo del bebé, del niño pequeño, del adolescente, del adulto, todo esto en realidad nos hace inclinar más a la precocidad de las consultas, sean desde la edad que sean, porque va a ser nuestro funcionamiento el que va a detectar algo en lugares mucho más originales que los que el adulto nos cuenta, sino que nosotros también podemos ir hacia, ¿no? Hacia esos orígenes, sabiendo lo que podemos escuchar. Entonces, creo que es importante saber, ¿no? Cómo los cambios y alteraciones en el mundo global, hoy día las guerras, los cambios ambientales, las consecuencias para las familias migrantes desarticuladas y nuevas concepciones también de familias que no son las clásicas desde hace muchos años que trabajamos con familia uniparental, los cambios de género, el lugar que ocupan sobre todo, qué va a pasar cuando un vientre subrogado se alquila para que pueda tener un bebé, una pareja o una madre que no puede. ¿Qué va a pasar en el futuro? Bueno, no sabemos, sabemos lo que nos pasa hoy con estas consultas, ¿no? Cómo vamos pensando esa progresión de vida inicial desde el embarazo. Entonces, además el avance de la cuestión tecnológica, obviamente, lo repetimos mucho, lo que pasa con la inteligencia artificial, yéndonos hacia otro extremo, pero bueno, sabemos que es un lugar que hay que tomar, concentrarse y también orientar, porque no solo es pérdida, sino cuánta ganancia van a ocurrir sabiendo abordar los temas. Un poco para ver cómo estamos estimulados por muchos ángulos, ¿no? Más efectos concretísimos, concretos que tiene lo que vivimos en pandemia, ¿no? Que es otra de las consideraciones. Los bebés nacidos en pandemia, los embarazos en pandemia, los niños pequeños que han estado, los adolescentes, cómo se han sentido y cómo después, y hoy más que nunca también, ¿no? Efectos que ya tenemos que encontrarle la vuelta, porque han sufrido pérdidas de contactos sensibles desde un lugar donde la soledad puede haber continuado en búsquedas después desesperadas de contactos desde lo que también yo pienso en Sandra, ¿no? Las adicciones, el tema de las adicciones, cómo todo el cuerpo general se altera cuando a falta de qué situaciones necesarias estimula otras búsquedas. Y siempre van a tener que ver con la pérdida, el encuentro y la pérdida. Confuso porque no se pueden encontrar, sin embargo, se insiste. El tema adicción es fundamental. Bueno, pero desde ahí entonces las pérdidas de contacto sensibles, la soledad, y desde allí surge esta manera perentoria, ¿no? De ver estos efectos dentro de la construcción de un psiquismo humano, ¿no? Desde lo artificial, desde la inteligencia artificial. Bueno, un psiquismo activo, un psiquismo capaz de ser consciente de su experiencia, aprendiendo de su realidad y sobre todo en la transformación, que eso es el punto de atención. Entonces, el punto de contacto y encuentro entre el bebé y sus pulsiones, vida-muerte, nos expresa esta lucha por vivir y, por supuesto, nuestro agradecimiento e incentivo para la investigación. Esta necesidad y compromiso de nuestro quehacer clínico al comprender al bebé en su origen
desde el camino prenatal, así lo llamamos, después su conformación que también consideramos ya protomental, y cómo se afecta en esta llegada al mundo, que sin embargo contiene la palabra ilusión, ¿no? Ilusión, desilusión, Winnicott presente. Winnicott como que toma en el escenario la luz que lo enfoca, imaginándonos que estamos en ese lugar, en esa platea observando. Entonces esto reafirma justamente la potencialidad humana y que mientras que haya un bebé que nazca, el mundo continúa. Y esta es la posición fundamental frente a la decepción, el escepticismo de los muchos consultantes que recibimos. Y sin embargo sabemos eso porque vemos al bebé. Entonces, las investigaciones actuales, pero no solo de ahora, ya vienen desde los años 80, 70, interdisciplinarias en la comunidad científica, donde lo que se trabaja desde los psicoanalistas, los embriólogos, psicolingüistas, genetistas, especialistas en neurociencia, neonatólogos, tomógrafos, todo este grupo humano en inter y transdisciplina muestra un escenario de la vida intraútero. No es solamente una ecografía 4D, sino todo lo que este grupo va trabajando en investigación. Nosotros, psicoanalistas, participamos en ese sentido de acuerdo a, bueno, qué interés y qué posibilidades podemos tener. Hoy relatamos otros encuentros que han tenido investigadores importantes desde el psicoanálisis. Entonces vamos viendo alguna escena, ¿no? Y ese escenario de la vida intraútero es muy complejo, pero se va desarrollando desde emocionantes encuentros y desencuentros, juegos con y en el cuerpo materno, estados precursores posteriormente de lo que va a ser alejamiento y contacto, soltar y reencontrar, ser sostenido, que es todo el efecto que tiene en esa experiencia corporal el nacimiento del yo psíquico, que comienza anclado en el yo corporal. Y eso Freud fue genial cuando nos enseñó, el primer yo es el yo corporal, sede de sensaciones, pero bueno, uno lo ha estudiado desde Freud, y quién sabe en épocas, desde hace mucho tiempo, venimos formándonos, pero ahora lo vemos, lo observamos, tenemos una metodología adecuada, nos encontramos con el bebé en situaciones realmente cuidadosas y éticas, y no desaprovechamos estos contactos, puesto que después surge la evidencia de que el trabajo clínico es efectivo. Entonces, esta observación desde nuestra capacidad receptiva, fundamentalmente, disponibilidad mental no son dos palabras unidas y pegadas. Disponibilidad es que aquello que me pasa me disponga, ¿no? Y que la presencia de todos los prejuicios que muchas veces tenemos se empiecen a reconocer para apagar digamos, la furia que a veces uno dice, eso no puede ser por esto, por esto. Solamente son a nivel de prejuicios obstáculos. Entonces, muy y de acuerdo con Bion, que el prejuicio o la preconcepción es inicial en el feto y en el bebé, porque él estudia la vida prenatal especialmente, y nos dice que el prejuicio existe, pero también hay que esperar a que el juicio, a través del conocimiento, nos permita tener un concepto y no o una concepción, como dice él, y no un preconcepto, que se va a basar en algo faltante de evidencias, ¿no? Son nuestras ideas, nuestros prejuicios. Este es otro de los puntos muy grandes, pero no me detengo acá, sino que voy trabajando esa sensibilidad que la vamos desarrollando, y sobre todo hay formación. Así como nos formamos en la teoría de tal autor, acá hay una formación por delante en la observación. Bueno, transferencias y contratransferencias a rolete para ir desmistificando el término,
porque estamos continuamente recibiendo esas transferencias que nos llegan contratransferencialmente en una actitud no de obstáculo solamente de la contratransferencia, sino de la ligazón empática que también nos permite recepcionar sensaciones y luego percepciones, sentimientos en un camino progresivo, pensamientos. Todo esto nos pasa a nosotros, también extendiéndole pasa a los padres, a los abuelos, los hijos. Esta es una cadena, no se corta solamente en que el clínico va a dar un diagnóstico, ¿no? Todos actores y todos potencialmente terapeutas. No trabajamos con el bebé aislado. Y este es un concepto esencial cuando nos dicen, ¿pero qué? ¿Van a mirar a un bebé? Claro, los prejuicios pueden ser esos. ¿Qué más? ¿Hay tanto para hacer? No, porque ese bebé está envuelto, ¿no? En esa relación permanente y que no deja, por más que el adulto, el abuelo, quien sea ya de otra edad, no depone esa búsqueda relacional de otro que es el apego de la verdadera sensación de cuidado, ¿no? Verdadera, no de palabra, de acción, cuidado a otro. Volviendo a las ecografías, porque esto forma un preámbulo necesario de decir todo esto que más o menos voy tratando, eh, esa sofisticación se pone en evidencia esta vida prenatal. Entonces, el embrión feto, diríamos así, ¿qué es lo que hace que estimule la visión nuestra? Que se toca, que se mueve, que tiene un juego, con el cordón umbilical. Sabemos que el contacto con su propio cuerpo, porque se toca, va anticipando ese encuentro, ya dicho, ¿no? Con el afuera, y también encuentro invoca separarse, no pegarse. Acá está el tema. Entonces, todo ese cuerpo de la madre, los sonidos que llegan desde el exterior, a través de la vibración de qué, de las aguas calmas o inquietas del líquido amniótico, con ritmos continuos, eso es otro tema importante. El corazón es un ritmo continuo, el latido del corazón no deja de ser escuchado, tiene una continuidad, lo cual le da sensación permanente de asistencia a sí mismo, y él se va convirtiendo en un agente de recepción. Es un agente, no es solamente, bueno, lo que le llega y ya está. No, él busca algo más de eso que recibe. Y por supuesto, los sobresaltos, ¿no? La discontinuidad, que también se da en la recepción de los sonidos a través de situaciones de violencia. Las disputas, los actos violentos, el sometimiento físico, miles de historias que sabemos que están activas, también lo recepciona. Es una memoria que comienza, ¿no? Y aquí hay algo importante, que después lo digo, porque por ahí me voy del texto que escribí para no perderme. Después llegamos. Entre tantos hallazgos que uno puede encontrar, o que los equipos van encontrando y trabajando, uno de los hallazgos que nos llaman a pensar en el embrión de 2 meses, que son 8 semanas, ¿no? Eh, en ese movimiento del cuerpo. Acá viene la primera atención, ¿no? Si uno observa esas ecografías, el cuerpo todo se empieza a mover, pero no porque está sacudido, porque ya empieza a tener una posible inervación que lo lleva a acercarse y alejarse. ¿A qué lugares? A la mano. Justamente ahí es donde empieza una interesante eh, hipótesis de trabajo de Regine Pratt, una psicoanalista francesa, que escribió últimamente cosas muy interesantes sobre esta situación de que la mano, hacia dónde va, cercana a las paredes abdominales del útero, hacia el cuerpo mismo, hacia la cara cuando toca, hacia la boca que estimula,
todos los primeros receptores táctiles en esa zona perioral, toda esa expresión corporal, a ella, a esta psicoanalista, la llevan a decir que hay una pulsión inicial, que esto sí tiene que ver con el tacto, y le llama tact pulsion. Bueno, no sé si la han escuchado, si han leído algún artículo de ella, pero muy interesantemente, ella presenta todo esto como el gran estudio actual de por qué llama la atención, qué le pasa a este bebé, a este feto, no es bebé considerándolo en el nacimiento, sino que es un embrión que ya tiene vida, pero no la vida aislada, ya una vida en contacto y en relación. Entonces, esta hipótesis es muy importante porque confirma que el mundo pulsional del feto existe, mundo pulsional, no es la excitación solamente o la sexualidad de la pulsión de vida o muerte, sino que es mucho anterior. Y esto es importante ir viéndolo. A través de los movimientos es la evidencia que antes del encuentro posterior al nacer, en el contacto real, cuerpo, piel, bebé, cuerpo, madre, bebé, piel, madre, este cuerpo, piel, musculatura será después, pero ya anticipándose hay respuestas de otra envoltura, que es la envoltura, bueno, de las necesidades del feto, ¿no? Esa envoltura de las aguas, esa envoltura cóncava del útero, ese movimiento, o sea, recibe y lo que después responde, ¿no? Esto pasa a los 2 meses, es increíble ver esas ecografías, porque la hemos visto, porque se pueden pasar a lo mejor, y eso da lugar a ya dar una idea de lo que es no solo el tacto como sensación, sino que esto tiene que ver con una percepción amodal. Quiere decir que se transforma la pulsión en otra percepción y sensación que capta, que son los sonidos, sobre todo los sonidos, lo más importante para después la relación posterior. Esto lo comenté, de acá sale una idea de un objeto sonoro que se empieza a conformar ya desde esos lugares. Quiere decir que es el movimiento del cuerpo, es el sonido, son las percepciones que van cambiando de zona, pero todas van a la transformación. Ninguna es aislada de la otra, están en contacto, por eso es una percepción amodal, así se la describe. Esta hipótesis entonces de la vida es muy activa y por supuesto observable, y así vamos sucediendo como a los 4 meses en esta segunda mitad de la vida intrauterina ya el esquema auditivo ya está activo, ya capta sonidos, se dan los encuentros auditivos con el sonido materno, los ritmos, ya lo dije, la voz de la madre tiene tono, tiene ritmo y son las sensaciones nuevamente que comienzan a tener cierta conexión y que después todo esto es lo vital en el momento del nacimiento, porque no se corta. La cesura del nacimiento, como dice Freud, es la cesura, salir de un lugar al otro, pero tiene una continuidad que él lo dice así, no hay tal diferencia y tan grande porque la vida prenatal y vida natal se continúan. Si bien la diferencia está en que hay que aceptar la separación, ¿no? No quedar desde el otro lugar añorante, que es en parte algo de las patologías graves, ¿no? De un deseo de continuar en un medio donde se recibe, pero ¿qué hace y qué gesto pone en la búsqueda? Bueno, sabemos que el feto busca, entonces también hay potencial. Por eso trabajamos no con la desilusión, sino con la ilusión, desilusión de estados que hay que recuperar, en función no de parasitarse eh, esta cuestión del aferramiento, que es una característica que vemos en los bebés, a veces, necesariamente al nacer, que hay una acción de aferrar, pero eso está ligado al yo corporal, pero después a la psiquización de ese yo y convertirse en un yo psíquico. De manera que hay datos que ligamos bastante
con experiencias vividas, sonoras, desde la audición del feto, y todo esto proceso, sobre todo la idea de proceso, donde se encuentra el comienzo del desarrollo protopsíquico mental en esta vida prenatal que decimos. Hay una psicoanalista, Susana Maiello, italiana, una mujer ya de muchos años también, desde las investigaciones en útero que ella fue transcribiendo, ella reconoce que estos aspectos primitivos auditivos embrionarios tienen importancia desde el registro musical. Miren qué interesante, porque Sí. los ritmos se estructuran, son estructuras rítmicas y que van a tono de la estimulación que se ha recibido. Entonces, esto comienza a ser una danza del cuerpo, una música que resuena más o menos con diferentes tonos. Y estas son estas reminiscencias después prenatales, sonoras, rítmicas, se conservan en la memoria después del nacimiento. Entonces, bueno, en la cultura podemos ahondar, si queremos, si podemos, si nos interesan, en la co-construcción verbal y de los movimientos, como muestra el útero, ya en el útero el bebé cuando la mamá le canta de una manera que la mamá canta y el bebé mueve los pies. Quiere decir que canto, danza tienen también un registro estético, emocional, desde nosotros que lo estamos captando desde afuera y desde los protagonistas en el escenario que lo viven, ¿no? Entonces, en esa conexión nos estimulamos. La voz materna es el otro estímulo que sin él no se desarrolla el lenguaje. El lenguaje comienza por esto, por ese objeto sonoro que se transmite, por la capacidad luego ya una vez nacido el bebé, de toda esa expresividad muscular acerca de la fonación, los laleos, los balbuceos, bueno, todo lo que nosotros decimos expresiones preverbales intersubjetivas, acá lo interno no lo dije, pero obviamente está dicho, ¿no? Todo ese interjuego, interotro, ¿para qué? Para lograr la propia subjetividad del bebé y también la subjetividad de la madre, en separación. Este es el punto esencial. Entonces, bueno, anécdotas y escenas de color para darle a esto un poco de a ver, bueno, ¿qué se ha descubierto? Por ejemplo, un ecografista genial descubre que en una ecografía de un feto de 3 meses, o sea, 12 semanas, 15 centímetros en su tamaño, se lo ve jugando a atrapar y soltar un globo, que está formado por un coágulo de sangre producto de un estudio, una amniocentesis, que la madre tuvo. Entonces, ¿qué pasó? Este feto encuentra un globo rojo, probablemente la mirada, la visión no está desarrollada, por supuesto, en ese momento, pero sí la sensación y todo este cuerpo que fue a jugar con ese coágulo, ese globo rojo, ¿y qué se observan? Que el movimiento de las manos van hacia el globo, buscan el globo, lo traen hacia la cara del bebé, el bebé se envuelve en esa sensación que le debe dar esa presencia, lo pone luego en la rodilla, o sea, lo traslada, y luego lo rechaza desde el pie. Esta es una maravillosa descripción de quien pudo tener acceso en ese momento y que queda como gráfico histórico, ¿no? El bebé, el feto que juega con el globo, ¿no? Esto está mencionado en muchos artículos, pero es que fue un descubrimiento de un ecografista, obviamente que no era pensado por él llega a esto. Bueno, esta es una nota más que estimulante, ¿no? Porque casi decimos, bueno, está decidiendo el futuro de su cuerpo, o será bailarín, o será futbolista, o será amante del contacto y buscará placeres.
Bueno, esto es estimulación. Piontelli, que es otra personalidad dentro de italiana, una psicoanalista italiana, ella dice en el año 90, dice que a los 6 meses o 24 semanas, ella dice, cómo se toca la cabeza, el rostro, cómo volvimos a la mano, cómo se toca la pared abdominal, cómo roza, cómo se entrega a este volver a soltar y reencontrar parte de ese cordón. El cordón es como una especie, yo en un trabajo hace muchos años puse, equilibrista que está mostrándonos como en el circo lo que se es capaz de hacer con un cuerpo que ya desafió la gravedad, el sentido de la gravedad, y se puede mostrar en posición, pero necesita un cordón, ¿no? Necesita un eje. Esto está acá, es un precursor en ese sentido, ¿no? Y cómo va a soltar y lo va a reencontrar, porque se va a dar cuenta que falta y vuelve a buscarlo. Esta es una investigación importante, sumando a las anteriores. Un investigador de nombre Salk, que yo no lo conozco, pero lo he tomado porque sí es interesante, en el año 73, según la bibliografía, se expone a bebés nacidos con muy poco peso, una vez que ha nacido el bebé y que tienen dificultades en el nacimiento, seguramente bebés prematuros, muy prematuros, que ya sabemos esto porque lo contamos muchas veces, los sonidos del corazón de otro humano, porque la madre es el punto central de la recepción de ese tipo de sonido, pero si no está la madre, los sonidos humanos los recibe con una respuesta que mejora el ritmo cardíaco, que mejora la posibilidad de aumentar de peso, que es el riesgo de vida en esos momentos de casi de muerte más que de vida por el bajo peso, y pueden dormir. Esta cosa de que, bueno, si no está la madre, hay un cuidador, ¿no es cierto? No estamos diciendo que falló la madre, dramatizando la falta, sino que hay posiciones que accede otro humano en ese encuentro, fundamentalmente. Una experiencia de 2015 de López Teijón, que han hecho una excelencia de búsqueda, han colocado, por efecto de la emisión de música intravaginal en la madre, que se observa que cuando el bebé siente, se sonríe en esa expresión facial del feto. Bueno, hoy decía Indra antes de comenzar que había visto por, no sé si TikTok, no sé qué plataforma, no importa cuál, sonrisas del bebé. Yo dije, bueno, pero a lo mejor las están exagerando, porque hoy en día nada es verdad y todo es cuestionable si es fake, qué son, noticias falsas o no. Pero tiene bases eso que vos viste, Indra. Acá te lo estoy mostrando, mirá. Eso es una experiencia para poder ver la receptibilidad del feto, ¿no? Y la respuesta que transforma en otro estado luego de la sonrisa que el bebé tiene. ¿Y qué pasa? Entre las 14 y 39 semanas sacan la lengua ante la percepción del sonido. No solo es la sonrisa como un efecto de distensión de la musculatura, sino que además hay un órgano que está muy ligado a todo el elemento de fonación, obviamente, y que ante la percepción del sonido hay una acción ligado a una estimulación. Esto no es causa-efecto, esto es una cadena que viene para que en la semana de la 14 a la 39 pueda existir esta visión, esta observación, porque esto viene desde un feto que está creciendo en las mejores condiciones de vida, ¿no? No está detenido por algún traumatismo y afectado. Entonces son observaciones en bebés normales, en fetos normales, que diríamos siguen una secuencia de crecimiento. Freud en realidad sabemos que mucho no dijo de qué pasa con el lenguaje corporal, pero sí a través de, bueno, de lo que es la pulsión de vida,
Pero hay algo que él que dice en algún lugar muy perdido por ahí, que lo han captado algunos investigadores que dicen, cómo Freud, a pesar de no hacer una referencia tan clara a ese lenguaje corporal del que estamos hablando, sin embargo destaca la forma en que la voz, a través del tono, expresa afectos. Y dice en un apartado que es allí que se pueden guardar secretos no explicitados por la palabra. Entonces, esos tonos están también seguramente expresando esa necesidad del afecto y que hay secretos. Yo creo que la poesía marca muchas de las cosas que las palabras no podemos transcribir porque son sensaciones. Y cuando uno lee la poesía es cuanto más metafóricamente también amplía o se va a entender rasgos que la palabra muchas veces limita porque la imaginación está necesitando diferentes estímulos, ¿no? Porque la verdad es que cuántas veces se comienza en distintos trabajos científicos con una poesía. Ligándolo al bebé, esto es esencial, porque es un mundo donde la palabra tiene que advenir, y si no viene nos preocupamos y pensamos por qué. ¿Qué secreto se esconde ese no decir o de pronto en una palabra obsesivamente reiterada, ¿no? Entonces hay que investigar, como dice Freud, no está dicho, hay que buscar los secretos. Bueno, el rol de la madre ensoñante, la madre también Bion nos habla del reverí materno, que no es más que la ensoñación materna sobre esa idea que tiene de ese bebé que llega o de ese bebé que está esperando el turno de salir y que en sus ensueños puede describir deseos, pero también cómo con su capacidad pensante va a hablar al bebé una vez nacido y va a transmitirle a través de una función que él llama una función del pensamiento, es la función alfa, la capacidad para que el bebé pueda tener la formación de su propio pensamiento en elementos alfa que se van a ir uniendo, pero es sí la mamá la que tiene esa ensoñación y el deseo del desarrollo del bebé, de que el bebé hable o piense o muestre. Esto es un efecto importantísimo que también en la mamá del feto ya tiene la ensoñación, porque de Bovici explica bien, hay tres registros, el bebé imaginario, el bebé fantasiado y el bebé real. Y toda esa gestación de 9 meses transcurre entre esa imaginación, esa fantasía, y finalmente en el encuentro que puede ocurrir que decepcione, y sobre todo algunos casos más. La lucha por la vida y las emociones amor-odio hay que transformarlas, y a veces ese odio, probablemente por la decepción, que es un odio estructurante captar el amor y el odio es una parte necesaria, pero se vuelve eh, contrario a la posición de aceptación de los límites que puede tener un bebé también con lo que ofrece. No es el bebé deseado, muchas veces, aunque muchas veces sí. Entonces, el problema no es ese, sino cómo transportarse, ¿no? Transformarse. Entonces, las emociones amor-odio serán transformadas de una manera donde también Bion habla de esto, ¿no? Que el conocimiento se da a partir de esa unión, amor, odio y conocimiento, a través de la curiosidad, a través de esas diferencias en donde esa capacidad de digerir, como él le llama, en pensamientos posibles, logra afirmar la transformación en la vida. Por eso Esther Vick, que llega en este momento al escenario, ¿cómo y por qué? Porque se le ocurrió la genial idea, gracias a Bowlby, con la que ella trabaja, de que esos bebés dejados en guarderías, abandonados por los padres, por la guerra, por la economía, por las problemáticas personales, que en las guarderías Hampstead
fueron las modelos para descubrir la observación de bebés, dado que los bebés lloraban, gritaban, eran absolutamente descontrolados muchas veces en cuanto a quién los recibía o quién estaba con ellos, y era un problema muy grave. Entonces, Vic y Bowlby tienen una asociación feliz, un encuentro, y ella hace de esto un método y dice, para poder observar un bebé y entender por qué grita, llora, o se despatarra, o agrede, o violenta, y el otro no sabe qué hacer, vamos a observar bebés normales. Vamos a observar qué les pasa en su casa. Entonces hay un método específico que ella dice, el terapeuta, el maestro, el cuidador, el enfermero, los quienes tengan que ver, vamos a ver cómo comprendemos a un bebé normal para entender también a un bebé que les falta ese ritmo y esa formación de un apego, que después Bowlby, por su lado, en investigaciones descubre los diferentes apegos. Pero Vic es la que pone el sello en el tema de captar y observar. Entonces yo la nombro porque para nosotros, los que investigamos, este método es muy efectivo, porque es un método descriptivo, que lo usamos para todo, para el feto, para el bebé, para el adulto, para el niño, para el adolescente. No de una manera pautada, pero sí de una manera que ya nos nace saber que observamos, saber que memorizamos lo que vemos y saber que discutimos y reflexionamos con grupo y en grupo sobre estos acontecimientos. Entonces ese es el método, que se apoya en Freud, porque Freud dijo que todo acto psíquico de la mente tiene que ver con una atención hacia lo de afuera, con una memoria, que es el registro de lo vivido, ubicada en cualquier zona, consciente e inconsciente, y un grupo que recibe, un grupo humano. Puede ser familia, puede ser los profesionales, que transforman eso visto en otro nuevo conocimiento, no en la repetición, sino en las hipótesis que van creando estas observables, que después se transforman en categorías y después podríamos ir a investigaciones formales. Pero humanamente, lo que pasa en cualquier registro es lo que dice Freud, todo acto psíquico, que es la puesta de uno afuera de uno para entrar en el mundo, tiene que ver con esto, atender qué pasa, recordar y después hablar en grupo, no solitario. Bueno, esto es el método Vic, transformado por Vic en vamos a la casa, observamos, nos formamos. Por supuesto, yo no estoy incitando a ustedes que hagan esta formación, sino les cuento por qué a veces no se entiende qué es observar un bebé. Se cree que es solo para el bebé o para la mamá. Sin embargo, es la manera de nutrir, ¿no? De agregar estimulantes verdaderos al conocimiento, ¿no? Desde esta cuestión de interés. Entonces, lo que Vic descubre no es solo observar, ella descubre el funcionamiento psíquico, y acá empieza el yo corporal, el yo psíquico. ¿Por qué? Porque el yo corporal es la sede de las sensaciones, como dice Freud, pero también la musculatura, la piel, la mirada son los estructurantes del psiquismo. De que el yo corporal sea yo psíquico, pero no que el yo corporal se pierda. La idea es que, nuestra idea en la clínica es que el yo corporal expresa, y a veces vamos a buscarlo. No es solamente la representación, que por supuesto es nuestro mundo, sino captar físicamente algo del cuerpo a cuerpo. Eso nuestro cuerpo es una caja de resonancia, ¿no? Porque es con nuestro cuerpo que la emoción nos dice me quedé fría, o me quedé tensa, o perdí la mirada, me fui. Eso, si uno se pone a trabajar estas recepciones en el cuerpo del terapeuta, y acá me voy un poco de mambo, porque en realidad no lo pensaba decir ahora, pero no importa, me sale, y no puedo ir tan organizada, porque esto también pone a riesgo de que uno desensibilice demasiado y se vuelva muy teórico. Entonces me interesan estos efectos
de los bebés en los que somos estudiosos, ¿no?, de la terapéutica. Por otro lado, lo que hizo Bowlby, lo que hizo Vic hoy en día es sumamente fácil de comprobar, porque nos ayudaron a que no aislemos al paciente de la vida real, ¿no? Nos comprometemos y el escenario cambia, trabajamos en la comunidad y salimos del consultorio. Esto nos enseñó Vic, cómo se hace para una consulta que nos llega de una mamá, un bebé a los 2 meses y que nosotros vamos a la casa a trabajar. No en el consultorio solamente, y sí en el consultorio a veces, pero la observación directa del medio permite observar muchos datos, ¿no? Estructuras de la familia, casas, modelos, y desde allí perdimos el corsé, diríamos, tan estricto de qué es lo que hay que decir o hacer, ¿no? Forma parte después de una técnica que podemos ver. El tema de Vic y la piel es fundamental porque ella descubre esto, que el yo corporal se asienta en el tacto de la piel del bebé a la mamá y la mamá al bebé en lo que llamamos la interrelación. Pero no solo porque se tocan, porque sienten. Entonces, la envoltura corporal de la piel real, brazos, manos, músculos que sostienen, calor, se transmite en una experiencia vivencial. La experiencia es lo que se internaliza como introyección del mundo real, corporal, físico, yo corporal, a una capacidad en desarrollo frágil que se debe sostener en envolturas. Entonces ella dice en uno de sus principales artículos que se llama La piel y las transformaciones, que ese mundo mental se va a crear en continencia de acuerdo a la experiencia también recibida. Va a contener el bebé su propio desarrollo yoico, superyoico, ideales, a través de identificaciones. Freud lo dice, identificaciones primarias, pero Freud no dice lo que ella vio. Ella vio que había una identificación inicial, que es la identificación adhesiva, que es normal, pero en la patología es muy grave, porque es la identificación de la cual no se pueden separar, ¿no? El bebé de la madre o el bebé o el niño de otro momento vital, sino que se aferra y se adhiere sin espacios de separación. Y esa adherencia es la patología, por ejemplo, en la forma de ser relacionada la capacidad de acercarse, esa identificación necesariamente adherente en algunas expresiones normales, y las patológicas, que son no dejar de sostenerse, pero duramente, y también con un registro ya de un yo psíquico desarrollado, invadir zonas donde no hay espacio para separarse. Entonces se crea ese mundo fusional, esos objetos que serían como lo que después Tastin habla del autismo y describe hermosamente pequeños reductos autistas en los adultos. Y casi ya después Bernard Golse, cuando es un psiquiatra psicoanalista francés, él describe también que todos tenemos y que podemos hacerlo funcionar a esos espacios o pequeños encierros autistas, pero que quien sufre gravemente es el niño que desarrolla esa incapacidad de contacto con el otro diferenciado de él. Entonces está en una fusión, confusión y también aislamiento de algo que pierde sensibilidad, pierde comunicación, pierde cambio y transformación. Entonces, en ese psiquismo que se inicia, la identificación adhesiva es una manera de responder a la ansiedad primordial del bebé, que es que cuando salió del útero, donde no tenía que hacer esfuerzos más que los que de recibir y proyectar, comienza a sentir que si no le llega realmente
el afecto, piel o calor o alimento, se cae. Y se cae como una ansiedad que demuestra que se escurre su cuerpo. Hay una palabra que es así, es una ansiedad muy ligada a la licuefacción. Es como si el cuerpo se convirtiera en líquido y el cuerpo cae, y además porosamente hay espacios que angustian su sentimiento de vivir, de vida, su pulsión de vida. Entonces, la identificación adhesiva es central en Vic cuando ella dice, para tratar niños psicóticos, niños autistas, hay algo más que está pasándoles. No es solo la identificación primaria con la madre, es un tipo de identificación diferente que es la que da unión y de pegamento. ¿Mm? Cuando tenemos que separar, hay que ver qué hay que crear, porque si se aferra porque necesita frente a una ansiedad de caída catastrófica, diría Bion, o Vic también lo dice, o estas ansiedades todavía más dramáticas, está bien que se adhiera, porque él se defiende. En realidad el bebé con la sabiduría nos dice, yo hago lo que puedo, pero no voy a dejar no voy a dejar que morir. Estas son las defensas. Por eso las defensas son útiles, pero no son útiles cuando pasó el momento, el tiempo, el espacio, porque no dejó crear un yo psíquico capacitado de aceptar la separación, la frustración, la necesidad, la búsqueda, el encuentro, la frustración por no encontrar, la espera. Entonces, esta identificación adhesiva es una posición que se desarrolla en Didier Ancier cuando habla en su trabajo del yo piel acerca de estas envolturas que la madre da y que por déficit, probablemente por reacción a la necesidad del bebé, crea otra estructura. Entonces, bueno, desde allí viene Vic con mucha importancia en transcribir el mundo psíquico, ese yo corporal psíquico que va a ser un pasaje. ¿Mm? Por eso es un importante aporte teórico, pero la piel del bebé, el cuerpo, la musculatura es lo que vemos nosotros en cualquier bebé que se acerca y que se acerca y que explora. Y explorar no es solo cuerpo, comienza por el cuerpo, pero es una exploración que llega a la mente cuando el bebé o el niño ya puede imaginar qué estará pensando mi mamá. Entonces explora un aspecto de la madre, como la madre explora un aspecto del bebé. ¿Mm? Esto de hablar de que el crecimiento de la madre en consonancia con el bebé es real, porque la madre desarrolla otros estados, estos, por comprender y entender. Ella a su vez se identifica con la posición del bebé, pero habla desde una posición desde adulto. Entonces hay un interjuego emocional, de pensamiento, de acción con el propio cuerpo de la madre, que todo esto lo concentra, diríamos, ¿no? Todo esto que venimos diciendo. Entonces los clivajes, como dice Freud en el año 38, cuando escribe La negación, habla de clivaje. Y el clivaje es una frontera, es un lugar donde lo bueno y lo malo se tienen que diferenciar, justamente en los momentos más regresivos o más pobres en calidad de tolerancia, porque si un bebé no recibe alimento, no puede pensar que la madre es buena o mala. ¿Qué hace? Expulsa. Y muchas veces elimina hasta la imagen de tener una madre capacitada, ¿no? Se desvincula, hace un clivaje en su funcionamiento y se para. Y bueno, es defensivo, pero estos clivajes sí en la adultez o en la adolescencia, si son demasiado estructurados en que lo bueno está todo en lo que yo tengo adentro y lo malo está todo en el mundo, que es una proyección de mi misma parte también, aparte de que sea malo el mundo en determinados momentos, pero mi visión de decepción, desesperanza, tiene que ver con una proyección a veces exagerada y melancólica ya de que el mundo está destruido. ¿Para qué traer hijos al mundo? Es una expresión que a veces se escucha ante la decepción de que el mundo no recibe. Pero hay que ver en qué medida esa proyección no es de un clivaje exagerado, digamos,
que desestructura las capacidades simbólicas también. Y bueno, entonces todo esto es un proceso. Por eso decíamos, escenario del yo psíquico, corporal al yo psíquico. Entonces es un mundo en transición, ¿m? Pero nunca abandonamos el cuerpo como yo corporal. Entonces esto no es una involución, sino una forma expresiva también de qué nos pasa a nosotros, a cada uno humano, ¿no? En recibir desde afuera y en responder con nuestra manera de entender particular los hechos. Bueno, ¿yo qué quieren que les diga? Puedo parar acá, podemos ver una clínica. Yo quería decir algo más solamente, que este estudio del bebé nos permitió incursionar en autores muy fundamentales para entender al bebé normal o al niño normal, pequeño, o al niño o al adolescente, porque lo que le falta está ligado a su origen, ¿no? Y hay que desarrollar. Hay una autora excelente, muy difícil a veces, yo en los seminarios se los doy a los alumnos, pero se quejan de que es difícil, pero lo hacemos fácil, ¿no? Es una autora francesa que se llamó, murió hace 2 años, Geneviève Hack, y Geneviève Hack trabajó con Stervic, trabajó con franceses e ingleses, muy amplia en su teorización, y ella estudió a los niños autistas especialmente. Hoy el niño autista es como el centro, se habla del autismo en forma, hay muchos, hay todos son autistas, decimos. No es cierto. Hay expresiones que pueden venir como un precursor de un autismo que hay que controlar en cuanto a su evolución y calmar y cuidar y cambiar. Pero esta autora lo que descubre es que desde los niños autistas de 2 años, 3 años, si es que llegan al consultorio desde ese momento, el cuerpo es un cuerpo que está fijado en sí mismo, endurecido, sin posiciones de acomodarse a otro, sino que es un cuerpo rígido, aunque se mueva. Tiene una musculatura absolutamente en bloque y además tiene una desconexión, por supuesto, del otro que lo puede sensibilizar sensorialmente. Y este descubrimiento de los niños, que es cierto, en las guarderías, en los lugares públicos, en los lugares donde a veces están estos chicos abandonados, hay expresiones del cuerpo muy claras, que es la posición rígida de apoyarse y de buscar el contacto del piso y quedarse estáticos, ¿no? No moverse y no tener conexiones axiales del cuerpo que le dan forma al movimiento de los brazos, de las piernas, de los pies. Está detenido. Entonces ella dice, los niños autistas me han enseñado lo que yo he visto en el bebé normal que sí desarrolla, porque la atención mía se fijó. ¿Por qué este niño está adherido a la pared o está adherido al piso y no sale de ahí? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no me mira? ¿Por qué no transmite algo de lo que le pasa? Es un bloque. Bueno, el autismo tiene distintos grados, no todos son iguales. Pero ella descubre que en el nacimiento la necesidad del bebé es ser tomado reconociendo que debe sentir su propio cuerpo, el bebé, apoyado en las zonas más importantes, que son las zonas de la cabeza, la nuca, la espalda, la columna vertebral, la parte pélvica y los pies. Ese apoyo de la parte detrás es fundamental para el desarrollo psíquico de la mente en exploración de espacios. Si ese estímulo necesario no ocurrió porque fueron bebés sostenidos eh, desde una musculatura de la madre poco fortalecida, desganada, deprimida, en posiciones inadecuadas, pasan cosas graves. El eje vertical del cuerpo humano, del pararse, caminar, salir, se eh, rigidiza y no se siente. Es un yo corporal que está detenido en sensaciones.
lo que hace es que el bebé busque desesperadamente que algo le sostenga por detrás. Y si nosotros pensamos que la curvatura del útero ha sostenido desde atrás, desde la espalda, la cabeza, la espalda, los pies, ese cuerpo por 9 meses, cuando nace, necesita brazos que con esa forma sostengan al bebé. Es como que el cuerpo del bebé se lo sacó de un molde útero y tiene que ser recibido por otro estado que le requiere seguridad de que no perdió lo más importante, el apoyo. Eso es corporal, pero es psíquica la función materna de que en su depresión o en su ambivalencia o en su locura no sostenga, no pueda, no esté en condiciones. A veces los bebés uno los ve amamantar, están colgados de la madre, cayendo. No ve un cuerpo sostenido desde esa posición, que fue muy interesante descubrir cómo esta Genevieve Hack pudo describir tan claro, ¿no? Lo que naturalmente cualquier mamá hace, lo sostiene con el brazo. La cabeza del bebé apoya en el brazo, todo el brazo extendido, la mano apoya en el cuerpo del bebé y el bebé siente. Por eso las posiciones mejores son contra el cuerpo, el vientre de la madre, la espalda o el vientre del bebé, cuerpo a cuerpo. Esto pareciera como que uno dice, bueno, ya lo veo, ya lo sé. No, pero el efecto que tiene en el desarrollo psíquico es central para la verticalidad del bebé, para sentir el cuerpo. Y esa verticalidad lo recorre toda la vida. Y después apareció otra idea que ella tuvo de observación, que a los 6 meses, cuando el bebé se sienta, tiene que tener otra imagen del cuerpo, y acá hablamos de imagen, que el yo corporal permite la imagen corporal, la creación de la imagen corporal. Ella dice, el bebé siente que tiene una posibilidad de movilizar la parte horizontal, que corresponde a la pelvis, la cadera y la posición de sentado. Porque sabe que puede, lo hace. Y la experiencia le hace sentir que su cuerpo es un cuerpo más total. Es un eje vertical, un eje horizontal y es un cuerpo en expansión. Esto es lo normal. El problema es cuando esto no ha pasado y el problema es cuando en esas zonas de desligazón, ya psíquicamente hablando, los núcleos autistas forman esta cápsula, donde las sensaciones que deberían haber podido cursar desde la sensación a la percepción de sí, al cuerpo, han quedado en un punto probablemente a la espera, porque un terapeuta que empieza a trabajar, no solo un terapeuta, los psicomotricistas, psicolingüistas, un equipo saca a un bebé de esas situaciones o a un niño pequeño enfrascado en los déficits. Entonces decimos, ya acá el psicoanalista tiene una posición de equipo trabajando, ¿no? No está solo, tiene que saberlo. Bueno, de cualquier manera, nuestro trabajo en el consultorio o en donde sea, obviamente que anticipa que haya otros profesionales que se ocupan. La voz de la madre, si falta, tiene que haber una voz terapéutica, pero una voz que no interpreta, una voz que, como dice Marie-Christine Lasnik, que es una francesa dedicada a captar, a revitalizar al bebé en estado preautista a través de su propia voz vocalizando como una mamá enamorada de su bebé le diría: te quiero, te como, te beso, te aplasto, pero amorosamente y sin llegar a destruir sus, sus sentimientos de cuidado con lo que haces. Entonces, en ese sentido hay una revitalización del vínculo, que se cura en términos de que la cura puede hacer un cambio, ¿no? Bueno, hay muchos aspectos, todos ligados a entender a este bebé, a este embrión, a este feto, a este bebé, y a entender los vínculos. El bebé puede tener un sentimiento de ser, pero no un sentimiento de existir. Y el sentimiento de existir es que a alguien le importe en el vínculo que a mí me pasa algo y yo esté triste. Y me pregunte el estilo, digamos, de preocupación maternal de Winnicott.
Entonces, la preocupación maternal de Winnicott, la ensoñación de la madre bioniana de Bion, el estado afectivo que crea la preocupación por el otro. Y hoy las teorías, Roussillon, con sus teorías, todos trabajan este aspecto, con otros nombres, que si estudiamos cada uno los vamos a poder identificar. Pero en función de esto que decimos, para existir mentalmente, psíquicamente y llegar a tener esta vivencia corporal necesaria, hay que tener esta capacidad de enlazar los lazos continuos, ¿no? Discontinuos cuando son y continuos en su búsqueda. Bueno, yo paro acá porque después tengo 3 ejemplos bueno, tengo varios, pero fundamentalmente qué difícil es la clínica a veces si uno no tiene la espera suficiente para ver algún dato que llega, ¿eh? Y hay que tomarlo desde el dibujo del niño pequeño cuando hace trazo, o desde el adulto que no habla y que le interpretemos lo que interpretemos, hay algún aspecto muy profundo detenido que hay que ver cómo uno trabaja, al adolescente que tiene un cuerpo que cae por la necesidad de reestructurarse, pero verlo para poder saber si ese camino va a transformarse en salud mental, ¿no? O, o no. Bueno, esto es que yo creo que más o menos dije cosas, pero a lo mejor me Dijiste perdí un poco. un montón de Bueno, les cosas. pido disculpas si me extendí mucho y bueno, pero ahora podemos hablar entre todos, podemos pensar anécdotas o expresiones de cada uno que también sabemos que nos pasa, comprender, la comprensión es otro fenómeno a desarrollar. No culpar a nadie, porque la verdad estamos todos en el horno si nos culpamos. Uy, qué importante eso que estás diciendo. Sí, porque el tema es que se habla de que las mamás no, le faltó, no pudo. Yo creo que hay que hacer un trabajo enorme con la capacidad de comprensión de los estados que nos llegan dramáticamente en grupo, ¿no? Familia, no solamente el eslabón final, el niño enfermo, el padre que se fue, no sé, cosas que pasan en la vida. Muy interesante, dijiste un montón de cosas que bueno, iremos pensando, pero Elian recién hacía así, con las manos, como que era mucho para pensar, pero sí, muy estimulante. Yo pensaba, Josefina, qué importante esto que estás transmitiendo para la clínica actual, donde tenemos tantos pacientes con sensaciones de vacío, eh, que, que a Mm. veces no sienten que existen, Mm. como si estuvieran totalmente disociados de su yo verdadero, no como si, están disociados, saco el como si. Bueno, Em, perdón que te interrumpa, Indra, pero entonces todo lo que decís es así, vamos al vacío, porque hay que abordar. Acá la actitud del terapeuta no es solamente describir, sino qué hace. Porque lo que claro. hace el terapeuta lo hace desde una comprensión. Yo interrumpí porque no quería dejar pasar esto importantísimo que dice Indra, que Sí. es cierto, las consultas nos desesperan porque el trabajo es arduo, el trabajo es duro y no siempre. Y muchas veces nos decepciona que se vaya el paciente, que el paciente deje. ¿Cuánto dolor nos trae algo que podemos hacer, pero sin embargo, y frente a eso, ¿qué hay que hacer? Digo yo, no como hay autoritario, sino, a ver, podemos pensar que lo que recibió el paciente en ese caso de nosotros y nosotros de él es una trama, es al estilo de las envolturas, descripciones de estados vacíos que hemos llenado con algún tema, algún punto sensorial desde nuestra sensación al otro. Porque eso se transmite en la palabra. Ahí están los secretos guardados que dice Freud, ¿no?
La palabra sola no llega. Hay que pensarse en acción de qué estilo cada uno con el que desarrolla, porque somos todas personas, ansiedades, también tenemos nuestros traumas porque nadie deja de tener, pero, pero la confianza tiene que ver en el lugar sano que hay que buscar. Porque Vic lo dice, qué hermoso es ver un bebé que crece sano. Entonces, si es tan hermoso, quiere decir que ese bebé enfermo, o ese niño, o ese adulto en vacío, debe tener cosas hermosas. Yo no las veo, pero yo puedo sentir a través del relato, del cuerpo como viene, de la mirada como me mira, del eje vertical como apoya el cuerpo en el diván. Bueno, acá viene el gran trabajo de recepción, como diríamos, ¿no? Una fiesta es buena, pero tiene que haber un recibimiento, porque si no se nos va de las manos. Entonces, eh, perdón Indra, te corté, pero creo que hay que ir por ese lado difícil que podemos entre todos, este, a ver, ¿qué nos parece? Porque no dejamos de tener muchas experiencias en el contacto con el paciente, más allá de la palabra también. Excelente. Yo te agradezco la intervención porque no es un corte, es un aporte. Y esto me parece que de esto se trata, de que nos aportemos mutuamente para poder pensar. Susana Sí, es quiere cierto. decir, Susana acá. Levantó la mano Susana. ¿La viste, Susana Indra? levanta. Ah, sí, Susana. Bueno, ahora te doy la palabra. Dale. Y después a Guido. Bueno, está bien. Susana, después digo yo lo que quería decir. Date el audio, Susana. Ahí ¿Ahora? está. Sí, Ok. sí. Bueno, estaba diciendo que es de una enorme riqueza para mí escuchar todo lo que has desarrollado. Eh, a ver, sería largo, pero el problema digamos, del vacío, lo vengo pensando en relación a tratar de entender lo que es también la índole del mundo social e histórico en el que vivimos. Hay una vacuidad que está dada en la cultura actual, ¿no? Que me parece que también eso tendríamos que hacer el esfuerzo de tratar de comprender, ¿no? Esto lo sugiero. Digamos, ¿cómo te podría decir? En conexión con esa vacuidad que vos estás describiendo en relación a la terapéutica y a los pacientes. Yo soy educadora nada más, ¿no? Pero además, si me permitís, quería preguntarte, me interesó mucho la autora francesa o esa línea que estudió el autismo y como posibilidad de registro de qué tipo de aspectos de esas biografías generaron esta problemática. Pero quería pedirte si me podés deletrear el apellido porque no la conozco, Genevieve, Mira, y eso. esta autora es una científica que trabajó mucho en observación de bebés sanos y enfermos y trabajó mucho en el autismo. Entonces, ella descubre, se llama Genevieve Hag, Hagg, descubre lo que normalmente nosotros podemos observar en un bebé, pero también descubre cómo trabajar con el bebé o adulto autista o con núcleos autistas en el adulto, porque describe bien, sencillamente, aunque es difícil a veces captarla, porque hay que estudiar también, no solamente leer, pero bueno, nos alerta acerca de cómo se construye el yo, corporal, físico, psíquico. Porque la construcción es uno de los elementos de mayor atracción. Lo que le falta, porque no se ha desarrollado, en cuanto a la parte sensorial de conexión con el otro,
lo que le falta en cuanto a la idea, después delirante, que tendrá de la persecución, por ejemplo, y tendrá que ver por qué llega a eso, el psicoanalista lo trabajará, pero el educador como vos, receptivo también, va a pensarlo junto con todo lo que vos dijiste, conocimientos que, bueno, están en los libros, pero están transcriptos por la observación primera que pudieron hacer millones de... En las investigaciones no es un bebé, es una buena base para dar después una idea, como Bowlby mismo también dijo, qué es apego seguro, qué es inseguro, qué es variantes del inseguro, etc. Porque la observación ha sido en forma sistemática en los grupos que han sido las muestras. Entonces, lo que vos decís, sí, tenemos en cuenta las desgracias de no tener un continente saludable, externo, social, económico, político, que yo decía algo que es cierto, el problema ya no es que está, es lo que produce en otro, esa estado de algo que no se llega nunca a cambiar, parece que siempre vuelve, como se dice, no se aprende, las guerras vuelven, sí, y volverán. A ver, el tema entonces es buscarle una percepción y una sensación que lleve después a transmitir ideas más afirmadas en las capacidades de imaginar una transformación hacia lo posible, ¿no? Que se pueda defender el bebé Claro. o el adulto y no enquistarse en el aislamiento de sí y en la búsqueda de elementos externos, como la droga, por ejemplo. Pienso mucho en Sandra, y es cierto, ¿qué hacemos? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo queremos que este mundo se convierta, la violencia lo mismo? Porque si vamos por ese lado, bueno, ya sabemos que el bebé ya lo siente cuando la madre y el padre se golpean, hasta se matan. Hemos visto bebés en un transcurrir en el embarazo, donde hubo violencias, que luego se confirmaron al nacer. Pero nació el bebé y el bebé se recuperó y el bebé alguien lo crió. Pero ¿cómo repercute una memoria después en la historia? Bueno, son las palabras, los secretos del corazón, que a veces, bueno, nos gustan más encontrar y otras veces tenemos miedo porque son fantasmas. Sin embargo, Sí, a Genevieve mí, Hack describe muy bien el cuerpo del bebé y a mí me enseñó muchísimo. Este, Me estimula mucho autores que trabajen desde esta posición de observación. claro, Guido, claro. Digamos, en mi experiencia, yo soy buena observadora a través del aprendizaje de las técnicas de eutonía y gimnasia consciente. Soy buena observadora de los problemas de bloqueos y rigideces musculares digamos, uno capta que hay una historia en ese cuerpo a través de estos aspectos, ¿no? De las posiciones, de las rigideces, de las tensiones, pero esto que vos abrís el tema es cómo registrar o ayudar a reescribir esa historia, porque lo fundamental es que el sujeto la pueda reescribir. Yo creo que esa es una vía básica para reconstituir. Por eso te pedía el nombre, cómo se escribe el nombre de Genevieve. Bueno, Eh, ahí te lo sí, por escribo, favor. Sí, te lo escribo acá en el en chat. el chat. Bueno, ¿cómo no? o Guido, decime dónde. yo diría dar la palabra a Guido, ¿no? Mientras ¿Yo? Josefina escribe, podés, Guido, intervenir si querés. Bueno, pero a ver, a Josefina quiero preguntarle algo. Sí, yo te ¿Me escucho, escuchás, Guido. José? Sí, Guido, sí, un ¿Qué gusto. tal? Primero, ¿qué tal? Sí, Bueno, sí. primero te felicito por todos los aportes realmente muy, muy interesantes, porque todos estos conocimientos tempranos nos ayudan a entender las patologías más graves. Me llegó mucho todo lo que dijiste, pero hay algo que haría hincapié, que es cuando dijiste los sonidos que le llegan al embrión feto en el embarazo
¿no? Y a las vibraciones. Entonces, estoy viendo una paciente hace 8 meses, viene de una provincia del interior, la veo por, nos comunicamos por celular, pero como viene también por trabajo, también la veo personalmente. Entonces, respecto a esto de las vibraciones, esta es una paciente que consulta porque entra en estados donde tiene mareos y vértigos que no pueden parar y entra en estados de terror y se deprime mucho, podemos reequilibrarla, pero vuelve a caer. Yo encontré desde Bion partes psicóticas, núcleos importantes, partes neuróticas, pero el tema este de las vibraciones, a ver qué pensás si hay relación. Ella se preocupa, por ejemplo, que el auto vibra, entonces hay que llevarlo y hace 5 consultas al mecánico hasta que le explica que en realidad el auto está bien. O si no, las lomas de burro, y entonces dice, las vibraciones esas pueden llegarme a mí y me va a llegar al oído y me va a desacomodar los otoritos y entra en estados de terror, que es la angustia propia del momento psicótico, y está permanentemente así, haciendo consulta con neurólogos, otoneurólogos, y si hubo una tormenta y cayó un rayo, si puede haber tocado la ventana y que le haya llegado a su cuerpo y empieza a recorrerle y llega hasta el oído medio y se le desacomodan los otoritos. ¿Qué pensás vos de lo que dijiste de las vibraciones patológicas que tal vez la madre, muy nerviosa o con peleas con el padre, qué relación ves que puede haber y cómo trabajarlo? También Indra puede aportar algo después. A ver, ¿qué te parece, Josefina, esto? Me parece súper interesante lo que dijiste. Y además que realmente, qué pobre mujer, ¿no es cierto? Sí, vive aterrorizada. ¿Qué Vive, sentimiento es nos como, trae a nosotros de terror? No que ella vive aterrorizada, qué impacto a nosotros nos trae. Una sí, es una transmisión de, preocupación permanente, sí. claro, pero más que la preocupación es lo que ella debe sentir. Entra en un infierno. Eso, por eso, ¿qué pensás y cómo trabajar esto? Si tenés así alguna idea. Porque yo no lo había pensado desde el momento en el embarazo. Ahora que vos lo dijiste, ¿no? Porque yo muchas veces hablé cómo la mamá la habrá anidado en el brazo, en los brazos se ve que no, desde Mahler, a mí me llega mucho desde Mahler esto, que habla mucho, ¿no? De cómo anida, bueno, yo lo trabajaba, pero me llegó mucho esto que dijiste de que en el embarazo las vibraciones y ruidos, no como palabras musicales, ¿no? El desastre que le ha armado en ese yo corporal, que me parece que cuando tiene el terror a que se desacomoden los otoritos, como un miedo a que se le descompagine el esquema corporal o el cuerpo directamente, ¿no? Sí, Bueno, sí, esto. sí, 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 muy bien descrito por vos, por otro lado, ¿no? Ya la descripción que vos hacés nos ubica en cómo la captaste a ella, en esa urgencia que tiene, porque nadie le entiende. El mecánico le dice que el auto no tiene nada y ella tiene todo. Sí, Primero, y que ya me parece, perdón, ya me parece que es más que psicosomatosis o hipocondría, me parece que es como una patología más primaria todavía, siguiendo el desarrollo de lo que vos trajiste, me parece. bueno, lo que pasa es que, bueno, por ahí podemos escuchar más preguntas o más comentarios de esto mismo, porque yo qué pienso, no soy yo sola la que pienso, yo creo que todos escuchamos algo que hace no solo pensar en las vibraciones del líquido amniótico, sino en la historia de la vida de esta persona, que debe haber muchos recursos que ella ha buscado y no ha encontrado, y que el cuerpo es esa imagen corporal que ella hoy siente interceptado, digamos, bloqueado, no puede, bueno, no digo que se le vaya a desaparecer, pero tal vez menos angustia puede haber en ella cuando encuentra tu preocupación o tu búsqueda de entender qué sucesos.
le pueden empezar a dar forma, palabra a ese estado inicial, tal vez de esto mismo, de descomposición sería, porque los sonidos, ojo, los sonidos pueden ser muy buenos en su forma dramática, oscura, en una sinfonía. Tienen un lugar. No es que el sonido haya que cambiarlo y todo tenga que ser sonido suave, delicado, sonoramente aceptado. No, es la discontinuidad de los sonidos los que habrá que buscar y pensar en ella, en situaciones que ella asocia con los encuentros y las separaciones, con las pérdidas y las recuperaciones. Porque en una idea de que lo dramático hay que sacarlo, no, hay que integrarlo a un sistema. En todo caso, ver cómo se va a integrar la oscuridad, la disrupción, en este camino de tolerancia a la frustración que dice Bion, que es una hermosa palabra, pero dos hermosas palabras, pero hay que vivirlo. ¿Cómo se tolera cuando puede ser que ella nace con aspectos demasiado abandónicos dentro de su sensación? Y bueno, yo pienso eso, que habrá que ir buscando, hilando, envolviendo y tramando, y son las palabras tuyas, las sensaciones y lo que vamos pudiendo llegar, ¿no? Pero Gracias. sacarle el dramatismo de que ella está, bueno, la psicosis es una de las formas también locas que tenemos de expresarnos. Así que entendámosla, que no sé si la vamos a sacar del todo, pero cómo convive ella con un sistema que tiende a desorganizarla profundamente, porque ella no quiere esos ruidos, y tal vez los tenga que aceptar a los ruidos, pero que no se enloquezca por los ruidos. Bueno, a ver, es un camino azaroso. Yo te digo, Guido, confío en tu sensibilidad materna-paterna, porque Te acá el agradezco juego, mucho, José. el eje no es solo la madre, el padre, la madre, el grupo, ¿no? Vos sabés, Dijiste una gran verdad. Josefina, Ella lo que pide es ayúdeme a entender lo que me pasa, que ahí ayúdenme, me voy a sí. tranquilizar. Eso que dijiste, que Eso es quiere lo que pide. entender. Guido me deriva para que yo la ayude con la medicación. Pero ella hace lo que quiere con la medicación. No es que lo que pide generalmente es que se le responda, que se la escuche y que se le responda algo que la integre. Em, Tiene un muy buen vínculo con Guido, pero muchas veces, si Guido le dijo algo que ella no entendió, automáticamente me llama y me pregunta para aclarar. Entonces yo le digo, me parece que el doctor quiso decir tal cosa. Y dice, gracias, me dice, muchas gracias. Y ya está, Está y bueno. ya está. Los tonos de voz, ¿no? Claro, El tema, sí. a ver, ¿cómo nos percibimos? Autopercepción sería esto, ahora que todos se autoperciben de un lugar o del otro. Bueno, a ver, usemos las cosas de los adolescentes, que te hablan de la autopercepción, yo me percibo que soy trans. Bueno, ¿cómo nos percibimos también nosotros? A veces hablamos duramente, a veces hablamos más suave, a veces tenemos el tono más comprensivo y otras veces más desesperado porque no entendemos. Y nos volvemos más duros o nos volvemos más ansiosos y repetimos, yo eso lo sé porque me doy cuenta, a mí me dice Lucila que yo hablo mucho en las clases que damos y yo sé que me pongo ansiosa. Y a lo mejor hoy también estuvo ligado a querer hacer algo porque me angustia algún punto que no doy. Pero yo tengo que saber que si lo mejor es que uno se calle a veces, eso también produce amor, ¿no? Quiero decir esto públicamente, pero creo que lo primero que es cierto que a ella le calma deben ser los tonos de voz, porque ella sufre, ella no escucha. Entonces, si le exigimos que sin Claro. sin movilizar nosotros nuestra autopercepción,
que ella haga caso y no vaya más al mecánico, a lo mejor el mecánico es bárbaro porque ella puede poner en el auto cosas. Y bueno, Sí, mejor proyecta, sí, sí. afuera que en su imagen corporal de no comprenderse en su reacción desesperante, ¿no? Que la desespera también. Por eso decía, los tonos de voz, como podemos pensar, no siempre hablamos igual, ¿no? Justamente, No, y justamente. lo que justamente, ella lo que le gusta es, por lo menos lo que me dice que le gusta de Guido, es que le habla amorosamente. Bueno, muy bien. Exactamente. Y la madre no le habló nunca amorosamente, nunca. Claro. Y sabés que a mí, ahora que estás diciendo, a mí no me preocupa que no tome la medicación, no me preocupa, porque bueno, ella escupe a veces la medicación, digamos, simbólicamente hablando, ¿eh? La rechaza. Y me parece bien, y me parece que es una actitud terapéutica sostener que ella rechace. Mm. Sandra, ¿habías levantado la mano? Sí, Buenísimo. sí. Un poco también pensando en esta paciente y en experiencias con pacientes adictos, muchos de los cuales tienen una historia traumática y cómo el sistema nervioso autónomo ya desde el útero comienza a recibir este impacto que mencionaba Josefina y que en estos pacientes el cuerpo habla y el cuerpo lleva la cuenta, como dice Van der Kolk. Entonces hay momentos en los que es cierto el tono de voz, la mirada suave, comienzan a impactar en ese hemisferio derecho que pudo haber tenido esas experiencias traumáticas preverbales. Y yo pensaba, ¿qué será lo que esta mujer no puede escuchar, que ha escuchado y que reemplaza por estos ruidos, pone el acento en ruidos, tal vez para dejar de escuchar otras cuestiones que pueden estar en la memoria preverbal, y cómo ayudarla en lo que, bueno, la teoría polivagal también trabaja muy bien, que es la regulación del sistema nervioso autónomo, porque las memorias no se pueden liberar en estado de cortisol. Si esta mujer libera cortisol todo el tiempo, y su sistema nervioso autónomo está hiperactivado, tampoco va a poder lograr esta conexión y estos contactos con emociones y experiencias y memorias, que en muchos casos generalmente son traumáticas y que comienzan a aparecer en el vínculo terapéutico, en esta confianza que tiene que ver con el modo, la manera, la llegada, lo emocional nuestro que impacta en ese hemisferio derecho, ¿no? Y que la tranquilización de estos pacientes, cuando su sistema nervioso autónomo comienza a estar regulado en experiencias de seguridad terapéutica, pueden comenzar a escuchar. Tal vez eso que ella se defiende, seguramente para sobrevivir, porque no sabemos qué cosas escuchó realmente o qué frases recibió, que han quedado tan impactadas, tan traumáticamente impactadas, que se defiende de esta manera, ¿no? Entonces, poder trabajar desde tantos aspectos que hace a nuestra vida, porque no somos o cuerpo o mente, ¿no? Somos seres integrales, y poder dar esa mirada completa, esa interacción entre nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra historia prenatal, las sensaciones corporales, es lo que nos permite también transitar con estos pacientes ese acompañamiento suave, esa nueva experiencia que evidentemente no han tenido, porque si no, no traerían esta cantidad de síntomas y de desregulaciones a las consultas nuestras, ¿no? Eso quería aportar. Gracias.
Gracias, Sandra. ¿Quién más quiere hablar? Mabel. Lucila después. Eh, Muy interesante lo que plantea Guido, pero yo lo ligo, no sé si lo ligo, habría que ver, a las sensaciones y a los traumas que pudo tener la madre durante el embarazo, porque sabemos que el oído, a diferencia de otros de los sentidos, es el que está activo todo el tiempo durante el embarazo. Eso, yo trabajando en terapia intensiva y en neonatología, se vio. Y muchas madres, durante momentos políticos muy difíciles, fueron como víctimas de vandalidades, digamos, y escucharon sirenas, disparos, ruidos que les generaron traumas. El bebé eso lo vivió. La experiencia de los padres, de los varones, de los papás, que se le indica que le hable al bebé mientras está en la panza de su mamá, mientras está en el útero, cuando el bebé sale y el papá le dice, hola Pablito, hola mi amor, con la voz paterna, muchas veces el bebé levanta la cabeza y busca a esa voz. Eso demuestra cómo los bebés escuchan el afuera y entonces en procesos traumáticos de la mamá no sabemos esta madre que no habla, que no dice qué le pasó. Por eso me parece que es muy importante conocer la historia durante el embarazo. Claro. No sé si se entiende lo que digo. Y ahí se le puede contar. La madre no cuenta, vos no sabés, parece que ella está loca, pero si el bebé, como me tocó ver, bebés que durante el proceso escucharon sirenas, policías, situaciones muy traumáticas, después, en la consulta, durante el proceso terapéutico, si uno está atento, empieza a aparecer. Me parece que, bueno, yo tengo muchos ejemplos de esto, pero no quiero perder el tiempo en esto. Pero hay muchos ejemplos. Gracias, Mabel. Lucila. Sí, muchas gracias. Buen día con todos. Agradezco a Josefina por haber traído este tema tan importante. Bueno, yo trabajo con ella en los cursos de observación de bebés en APA, pero creo que es fundamental que nosotros en distintas profesiones, empezando por el analista, la formación acerca del conocimiento de cómo se va conformando el psiquismo temprano. Creo que es fundamental. Justamente Mabel está diciendo qué importante es conocer en la historia clínica cómo fue el embarazo, qué pasó con esa situación entre la madre y el bebé. Y hoy en día, gracias, Josefina no ha podido comentar ningún trabajo clínico por el momento, pero creo que es fundamental el poder aportar justamente las intervenciones clínicas con las madres embarazadas y después con el bebé recién nacido o bebés muy pequeños. ¿Por qué? Porque ya no es solamente el poder comprender lo que está pasando en la relación entre madre y bebé, sino poder intervenir. Y esas son intervenciones fundamentales, porque eso puede prevenir que en un futuro un adolescente o un adulto desarrolle toda una situación o autista o psicótica, siempre y cuando se pueda trabajar tempranamente con la pareja madre-bebé. Y creo que Josefina hace énfasis más que nada en no solamente comprender y conocer lo que está ocurriendo en el desarrollo psíquico del bebé, sino poder aportar desde la terapia, desde el trabajo comprensivo de la observación, el poder aportar
a que las madres puedan desarrollar también su capacidad materna con recién madres primerizas, con bebés que todavía no saben cómo llevarse adelante. Entonces, el poder escucharlos, el poder comprenderlos. Por supuesto que está la familia, siempre hay alguien que aporta a la madre, pero es fundamental que los profesionales podamos entender justamente qué está pasando y cómo podemos simplemente ayudar a que esto se siga desarrollando, ¿no? Creo que es muy interesante todo este planteamiento de los casos que surgen, y cuando uno ve un trabajo con una paciente ya grande, hay intervenciones que son importantes porque hay un yo infantil en cada uno de nosotros. Entonces es la importancia que está dándose a cómo comprender lo que nosotros como adultos también tenemos y que a veces está justamente necesitando ser escuchado. Gracias, Josefina, gracias. En esta idea de que qué pensás vos, yo centro el interés de que todos qué sentimos frente a una consulta difícil, ¿no? Un tratamiento difícil. Entonces, en realidad, la primera idea es que haya una cierta categorización de lo que nosotros queremos encontrar o ver. Quiero decir que hay protocolos de investigación importantes donde lo que hay que poder tener, por ejemplo, es una cierta organización de qué vemos en la sesión, y esto ya entra en otro aspecto que otro día se podrá ver, o sea, cómo nosotros estamos en las consultas, ¿no? Estamos desprevenidos totalmente, desprovistos, desarropados de nuestras sensaciones, de nuestras ideas, ¿no? Venimos con una captación, ¿no? ¿Qué siento yo, por ejemplo, qué transferencia y contratransferencia se da justamente ahí, captando desde esos espacios que son los más hablados dentro de las técnicas, porque Freud ya lo dijo, ¿no? Ya sabemos que eso hay que tomarlo en cuenta, pero también hay que tomar en cuenta mucho más, que es qué evolución tiene el caso, ¿no? Porque no es lo mismo cuando empezó esta señora a la mitad de un tratamiento o después de un gran tiempo, pero que uno puede captarle aspectos que antes no percibía de ella. Esto que salió recién de los sonidos, uno lo empieza a pensar, entonces se puede dar cuenta que hay que crear una categoría para esto, por ejemplo, llamada integración sensorial, que a nosotros nos interesa cómo ella va integrando desde sensaciones que tiene, que las transmite, y de las nuevas que van apareciendo en el transcurso de la escucha, de la palabra, de la espera. Entonces vamos viendo, se integra, no se integra lo sensorial a la constitución de su espacio interno, tolerante, por ejemplo, de recibir esto que le provoca disrupción, ella puede empezar a integrar, constituir un espacio interno más continente, tomado de la terapia, del terapeuta, que le da sensación a ella de estar escuchada, por uno, por dos terapeutas, por lo que sea, por la técnica de trabajo corporal, pero que hay una capacidad de ella de integrar. Hay una capacidad simbólica que se va a ir desarrollando, porque esto lo pensamos después, le damos nombre, le ponemos ideas, pensamientos, vamos progresando. Podemos interactuar entre nosotros. Yo le importo a ella me importa a mí. ¿Cómo es el sentido del interés que vamos desarrollando? Y que para esta persona u otra va teniendo en cuenta que existen otras personas, otros objetos que tienen continencia de parte de ella y continente también para entenderlos, el contenido de las emociones, porque está la tristeza. O sea, tenemos que ir haciendo registros. Por eso insistimos mucho, escribir, no solo relatar, sino escribir. La memoria es importante en documentación. Nosotros no trabajamos solo con lo que me pareció, que me pasó, sino que hacemos una transcripción también de elementos que luego discutidos van a tener fuerza y más lugar, ¿no? Mental. Entonces yo decía, no hablamos solo de consultas, hablamos de transcursos en un tratamiento que por mucho tiempo a veces me ha pasado con un paciente que le he interpretado siempre parecido lo mismo y me doy cuenta que es una esterilidad. No llegó, no llega.
Y hay momentos en donde yo me doy cuenta que cuando me habla de la vertiginosidad, de que maneja lo loco, que no sabe cómo ir, que después se queda escondido detrás de una palabra y no reacciona, y la gente le dice, ¿dónde estás que no viniste? Pierde ritmo. Y tal vez en esos momentos tocar esas zonas guardadas, muy sensibles, ubicadas en una cierta refugio donde se limita a dejar que transcurra el tiempo, le activa y se da cuenta que ya no es tiempo de encerrarse, porque siente que ha sido tocada una zona que tiene que volver él a conectar con el otro en un ritmo tolerante, en una sensación menos dura y rígida, menos agresiva y menos desesperante que lleva a cortar, y se empieza a dar un contacto afectivo seguramente tranquilizador para todos, porque también nosotros contratransferencialmente sentimos que llegamos a tocar algo, algo del cuerpo, de su experiencia inicial, y algo que se ha ido tal vez decepcionando de él, de que nadie lo encuentra. Y esto me ha pasado, por eso lo digo. La alegría y la evolución en otra sesión donde empieza a florecer que se dio cuenta, pero porque hubo una captación que yo antes no la había tenido y en ese momento sí surgió. Quiere decir que no somos los mismos siempre. Trabajamos con mucha información que nos llega de cómo en esa contratransferencia nos sentimos. Bueno, por eso dije, hay que categorizar un poquito todo nuestro trabajo y darle forma, porque desde el psicoanálisis, desde la línea que uno tome, la intersubjetividad, el psicoanálisis relacional, lo que ustedes, de cualquier manera, el agente es el que recibe y nosotros agenciamos a ese agente que recibe nuestra forma también de hacerle sentir que lo entendemos, pero que tampoco estamos sometidos a que nos envuelva en una tragedia y nos inhabilite. Al estilo del bebé tomamos mucha fortaleza de los aspectos más saludables, porque es cierto, trabajamos no solo desde la desesperación, porque allí nos patinamos, ¿no? En ese sentido de que a veces uno no sabe qué hacer. Bueno, sabe que hay que escuchar y sabe que puede recibir y ver los cambios. Y esos cambios también hay que mostrarlos, porque están en evidencia, que ahora cambia algo porque dijo que está mejor con la manera que tiene Indra a lo mejor de hablarle, y Guido toma un aspecto que él no sabía que él también transmitía algo que puede cambiarle en la forma de hacer llegar. O en esto de los ritmos, que me parece que también es muy interesante pensarlo, estudiarlo, etc. Bueno, Bueno, yo querría seguir escuchando, pero llegamos a la hora. Te agradecemos mucho, Josefina, todos los aportes que nos diste. Nos van a servir para pensar bastante. Y bueno, y hasta la próxima que nos muy reunamos para bien. charlar. Vamos, un aplauso para Josefina. Le damos un Bueno, aplauso, nos gracias. sacamos. Yo los aplaudo a ustedes porque estuvieron estoicamente 1 hora y media pegados a la pantalla. Que fue encantador, José. Un Sí, placer, Lindo. Muy un placer bueno. realmente. Muchas gracias. Bueno, Muy hicimos enriquecedor. una Muchas gran gracias, reunión. Josefina. Yo le agradezco a los invitados que están acá, a Vicky, que la veo, y también a mucha gente que a último momento a lo mejor, pero bueno, se fueron enterando que había